Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana en tu gran amor y gracia. Y también gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, incluso en esta situación muy complicada por la pandemia mundial. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y, por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Habrá el seminario de la Biblia desde 3 de mayo por primera vez en este año, así que guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar la palabra de Dios y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 32 al 33. Antiguo Testamento, Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 32 al 33. Texto principal de hoy. Empezamos con esta historia de Segundo de Reyes, capítulo 12, versículo 32 al 33. Esto le voy a leer. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo él en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hasta aquí. Si hoy vamos a aprender esta historia, es muy importante para nuestra vida cristiana. Ahora, como sabemos, nosotros estamos viviendo en los momentos muy difíciles y complicados por muchos problemas en nuestra vida, ¿no? Cada persona tiene muchos problemas en cada vida, ¿no? Es muy cierto que vivimos en muchas crisis y muchas confusiones personalmente, nacionalmente e internacionalmente. Todo el mundo estamos en muchas crisis, ¿no? Guerras, problema económico, ¿sí? Cada persona tiene muchos problemas. En estos tiempos difíciles, los cristianos, ¿sí? Los cristianos debemos vivir una vida despierta, ¿sí? Despierta, pensando siempre en qué postura de vida es correcta, y qué postura de vida es adecuada como un cristiano. Debemos pensar en esta crisis de nuestra vida, esta crisis del mundo. Como cristianos debemos pensar en esto, ¿no?
Creo que hay dos tipos de cristianos, dos tipos. Es decir, hay un cristiano que confía más en Dios e intenta encontrar en Dios las respuestas cuando hay dificultades y problemas en su vida. Y otro lado, hay un cristiano que trata de resolver los problemas de acuerdo con su propia manera y su propio pensamiento y una manera del mundo, en lugar de la manera de Dios. Hay dos tipos de cristianos. Por lo tanto, hoy vamos a meditar sobre este tema. Es decir, pensemos que de verdad, ¿dónde estoy yo? ¿Sí? ¿Dónde estoy yo entre tales tipos de cristianos, tales tipos de personas? ¿Dónde estoy yo? Hoy pensemos. Así que hoy meditaremos este tema muy importante y fundamental, ¿sí? Es fundamental de nuestra vida cristiana a través de la historia de Jeroboam, ¿sí? Historia de Jeroboam, el rey de Israel del norte, con este texto principal. Hoy vamos a meditar acerca de este tema. ¿Dónde estoy yo? Entre dos tipos de cristianos. Jeroboam fue el rey de Israel del norte después de la muerte de Salomón. Él había ocupado de parte del norte de Israel, llevando 10 tribus entre 12. Mucho, ¿no? Tiene mucha fuerza. Pero, como sabemos, los israelitas tenían que visitar al Jerusalén, donde está el templo de Dios, para guardar las fiestas solemnes por cada año, ¿sí? Por cada año en los días designados por Dios, como pueblo de Dios, porque eso es el mandamiento de Dios. Por eso, ellos tenían que guardar estos días, estas fiestas solemnes, a pesar de que el país fue dividido, ¿sí? Israel del norte, Judá del sur, ¿sí? Fue dividido en dos. Los israelitas, que son el pueblo de Dios, querían visitar al Jerusalén para guardar el mandato de Dios. Pero Jerusalén estaba en el territorio del sur Judá, que estaba gobernando por el rey de Roboam. Sí, mire, aquí está el mapa. Aquí, esta es la tierra de Israel. Así fue dividido en dos. Arriba, Israel del norte, aquí abajo, Judá del sur. Jerusalén está aquí, en el territorio de Judá del sur. Por eso, los pueblos de Israel del norte tenían que visitar Jerusalén por guardar las fiestas solemnes, saltando frontera, ¿no? Por eso, pensemos, Jeroboam, el rey de Israel del norte, Jeroboam tenía mucha preocupación. ¿Por qué? Los corazones de los pueblos de Israel del norte iban a regresar al rey Roboam cuando visiten al Jerusalén para guardar las fiestas solemnes. Podemos entender esto, ¿no? Por lo tanto, la manera de que Jeroboam pensaba era que edificar, ¿sí? Que edificar un altar en Betel, aquí, en Betel, en el territorio de Israel del norte. ¿Sí? Edificar un altar en Betel. Y Dan, aquí, ambos. Fin de su territorio. Para
que para que adoren en estos lugares en vez de Jerusalén. Sí, desde este punto vamos a pensar, ¿es correcto o incorrecto? ¿Sí? ¿Cómo piensan? Vamos a pensar, ¿ok? Aquí, Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 27 al 30, explica acerca de esta historia más detalladamente. Aquí, Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 27 al 30, les leo. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bedel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, dice. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Entienden? ¿Sí? Esta historia. Aquí, en la descripción, en la decisión, ¿sí? En la decisión de Jeroboam, el rey de Israel del norte, no había Dios. Sí, en la decisión de Jeroboam no había Dios, sino solamente había su propio pensamiento y su propio plan. Eso era el pecado. La Biblia exactamente dice así. Eso es el pecado. Como dice en el versículo 30, dice, esto fue causa de pecado, ¿no? A pesar de que no había Dios en el pensamiento de Jeroboam, él consideraba lo que su propia decisión era como adorar a Dios. Él mencionaba la palabra de Dios, ¿no? Pero debemos recordar que su Dios no era verdadero Dios, sino becerro de oro, ¿sí? Él es totalmente equivocado. Esta historia nos da muchas enseñanzas, ¿no? Muchas enseñanzas. ¿Acaso estamos teniendo como este aspecto en nuestra vida cristiana? Debemos pensar. Tenemos que reflexionar sobre esto sinceramente. Tal vez estoy viviendo, teniendo de esa manera. Es decir, debemos ruminar sobre mi vida cristiana, porque podría ser uno que considera sí mismo que haciendo bien su vida cristiana, pero en realidad él vive con ninguna relación con Dios. Debemos pensar en esto. El templo de Dios estaba en Jerusalén, ¿no? Y la ley de Dios era lo que adorar a Dios en ese lugar cada año en los días designados por Dios. Esta es la ley de Dios, mandato de Dios. El mandamiento de Dios. Y también es la voluntad de Dios. Podemos decir así, ¿no? Pero Jeroboam ha cambiado esa ley por su propio corazón. La Biblia dice de esa manera, de su propio corazón. El título de hoy es también de propio corazón. Y así también guiaba a su pueblo por el camino incorrecto, ¿no? Aquí en el versículo 33 dice, aparece una expresión, su propio corazón. ¿Sí? Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bedel
a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Su propio corazón. No había Dios en su corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Esta es la manera del hombre, ¿no? Su propio corazón. Aquí esta parte es muy importante, ¿no? Es decir, la vida cristiana no es una vida que vive con su propio corazón. O sea, con su propia manera, sino con la voluntad de Dios. Debemos vivir con la voluntad de Dios, con la ley de Dios. Reflexionemos entonces. ¿Acaso nosotros también habíamos viviendo la vida cristiana con mi propio corazón, cambiando la voluntad de Dios o no? Pensemos. Pensar con mi propio corazón es muy cómodo y fácil, sí. Pensar con mi propio corazón es fácil, es muy cómodo. Por eso, de vez en cuando, o tal vez muchas veces, vivíamos así con nuestro corazón, pensamiento, sentimiento o la emoción. Por ejemplo, en mi propio corazón, ¿sí? A veces o muchas veces en mi propio corazón, pensando de esa manera, voy a la iglesia cuando quiero ir, o no voy cuando no quiero ir. ¿Cómo habíamos viviendo? ¿Con qué manera viviendo? Debemos pensar. ¿Qué tipo de vida entre los dos tipos de cristianos? En mi corazón, en mi propio corazón, participo la reunión cuando quiero o no participo cuando no quiero. ¿Teníamos este tipo de corazón o no? En mi corazón, en mi propio corazón, no voy a la iglesia porque no me gusta tal hermano, no me gusta tal hermana, o tal vez el pastor. Sí. Oh, Dios. Ojalá que no esté como está. Pero sí, podría ser. ¿Sí? Pero este tipo de vida es totalmente incorrecta. Eso, nuestra vida cristiana, no para otra persona, ¿sí? No para otro hermano, otra hermana, no para el pastor. Nuestra vida cristiana conectado directamente con Dios, para Dios. Pensemos profundamente acerca de este tema. ¿Acaso cuando teníamos como este corazón y pensamiento, pensemos, podríamos sentirnos que Dios está cerca conmigo? Sí, a veces podríamos tener este tipo de corazón. Entonces, imaginemos, recordemos, tal momento, podríamos sentirnos que Dios está cerca conmigo, o también podríamos sentirnos que estamos recibiendo la gracia y el amor de Dios verdaderamente. ¿Cómo piensan? Con este tipo de corazón no podemos sentirnos la gracia de Dios. ¿Sí? Dios no trabaja con esta persona, absolutamente no. Cuando vivimos de esa manera, equivocadamente, a pesar de que podría estar cómodo mi cuerpo, ¿sí? Pero mi relación con Dios nunca sería cómoda. Es verdad. Mi cuerpo podría ser muy cómodo. ¿Por qué? Yo hago que lo quiero, ¿sí? Por eso es cómodo. Pero mi espíritu no es cómodo. Pensemos sinceramente una vez. Dios nunca trabaja ninguna obra para como esta persona que tiene este tipo de corazón.
La vida cristiana no es una vida que vive conforme a mi corazón. No. No vive, la vida cristiana no es una vida que vive conforme a mi corazón, a mi pensamiento, a mi sentimiento, cómodamente, sino conforme a la palabra de Dios, saltando todas estas cosas. Mi emoción, mi pensamiento, mi conocimiento, mi sabiduría, saltando esto. No importa que me gusta o no me gusta. No importa que yo quiero o no quiero. No importa que estoy en una buena situación o mala situación. No importa. La vida cristiana debe ser continua. Solamente cuando todas estas condiciones son buenas, si podamos hacer la vida cristiana, no necesaria la Biblia y el Señor también. Y también no habría razón por que esta iglesia exista, ¿no? Porque se necesita al Señor cuando no hay nada que vencer. ¿Por qué? Eso no es la vida cristiana, sino es solo un hobby o una vida religiosa. Eso puedo dejar en cualquier momento cuando yo quiero. Eso no es la vida cristiana, ¿sí? No importa. Ninguna relación con mi emoción, pensamiento, situación. Nuestra vida cristiana debe ser continuado. Debe ser continua. ¿Continua? ¿Sí? ¿Entiende? Continua, ¿sí? Sí, gramática. Pero entienden, eso es muy importante, ¿no? A veces mi pensamiento y el plan de la iglesia no podrían ser coincidentes. A veces mi pensamiento, sentimiento, emoción y la forma de la reunión de la iglesia no podrían ser coincidentes también. Podría ser. Entonces, ¿qué haremos en este caso? ¿Qué haremos? Pastor, no me siento bien, así que no iré a la iglesia hasta que mejore mi sentimiento, mi corazón. Pastor, a mí no me gusta esta hermana, así que participaré en la reunión solamente cuando no venga tal hermana. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Esto es correcto? No, totalmente incorrecto. Cuando se sienta bien, sería un cristiano, o cuando se sienta mal, sería un mundano. ¿Así cambia mi esencial como cristiano? No es así. La vida cristiana es la vida que vive con paciencia, sacrificio y obediencia, saltando mi pensamiento y mi emoción. Esto es la esencia de la vida cristiana. Mire, ustedes saben, un hombre se llama Pedro, ¿sí? Pedro era un pescador que tiene mucha experiencia. Él es especialista de pescar. Un día, él pescaba toda la noche, pero no pudo atrapar ningún pez. Sabemos esta historia, ¿no? Pero aquel momento Jesús terminó su palabra y le dijo a Pedro que se adentrara en lo profundo y echara las redes. Y él obedeció y pudo ganar muchos peces. Sabemos esta historia. Aquí, San Lucas capítulo 5, versículo 4 al 6 aparece esta historia. Aquí, San Lucas 5, 4 al 6. Esta historia les voy a leer. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sabemos esta historia, ¿no? Muy interesante, ¿no? Imaginemos entonces, cuando Jesús le dijo a Pedro que se internara en lo profundo y echara sus redes, debe haber estado preocupado o dudado. ¿Sí? Pedro, imaginemos. ¿Por qué? Según su propia experiencia y según su sabiduría, era muy obvio que tal momento no habría los peces en lo profundo. Él es especialista. Él sabía exactamente acerca de este trabajo. ¿Sí? Por eso, según su propia experiencia, según su propia sabiduría, este trabajo no sirve de nada. Él entendía de esa manera. Y pueden haber pensado que no tenía ningún sentido de hacer lo que Jesús dijo. ¿Por qué? Fue confirmado que no hubiera nada de peces durante toda la noche. Por eso, aquí, si vemos aquí el versículo 5, podemos entender de su corazón. Podemos entender el corazón de Pedro. Él dijo así, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él dijo de esa manera. Pero un poquito más pensemos acerca de corazón, lo que dijo esto, ¿sí? ¿Por qué Pedro dijo así? ¿Por qué? Es porque él quería expresarle a Jesús que sus experiencias y pensamientos eran correctos. Por lo menos él quería expresar esto acerca de su experiencia, acerca de su conocimiento a Jesús. Podría tener un corazón así, Señor Jesús, soy pescador, además un pescador que tiene mucha experiencia. Yo soy un especialista. Sí, yo sé muy bien acerca de pescar, pero usted, Jesús, ¿qué trabajo tiene? Él es carpintero. ¿Sí? Usted es carpintero, no sabe nada acerca de pescar, pero me dijo así, yo tengo que obedecer. Podría tener un corazón de esa manera, ¿no? Yo intentaba pescar toda la noche, pero no podía ganar nada. Eso significa que allá, en lo profundo, no habrá nada de peces. Parece que habría estado pensando de esa manera en su corazón, ¿sí? Según su característica. Sabemos la característica de Pedro, su personalidad es así. Según su característica, habría querido expresar sus propias experiencias y sus conocimientos a Jesús. Entonces, pensemos nosotros. Quizás nosotros también podríamos tener este tipo de corazón, este tipo de aspecto, como Pedro, ¿no? Es decir, habría unos momentos en que la palabra del Señor no se entienda y sea muy difícil de obedecer debido a nuestros conocimientos, debido a nuestras experiencias. Señor, no creo que esto sea. He estado intentando esto hasta ahora, pero no lo es. Esas palabras
deben ser difíciles de obedecer para mí, Señor. A veces pensábamos de esa manera. Pero a través de la Biblia, el criterio es la palabra de Dios. A través de la Biblia tenemos que ver cuáles son los resultados de la obediencia. Esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Son resultados de la obediencia. Aunque Pedro tenía su propia experiencia y su propio conocimiento, al final eligió el lado del obedecer las palabras de Jesús. Este punto más importante, ¿no? Aquí la Biblia dice así, San Lucas capítulo 5, versículo 5, este versículo, San Lucas capítulo 5, versículo 5, si lo tienen, leamos juntos. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Última frase es más importante, ¿no? Mas en tu palabra echaré la red. Podría haber mis pensamientos y mis experiencias, pero si la palabra del Señor entra en conflicto con mis pensamientos, ¿cuál debería elegir? ¿Cuál debería elegir? Obviamente, debemos elegir la palabra del Señor. Obviamente. El Señor sabe todo. Él es Dios. Él sabe todo. Más allá de mis pensamientos, más allá de mis experiencias, ¿no? Debido a que Él es el creador, Él es dueño de la vida. Entonces, confiar siempre en la palabra y siempre elegir la palabra es la respuesta más segura. Esta es la clave de la vida, ¿sí? Esta es la clave de la solución de nuestra vida. En ese caso, fue posible obtener el resultado de ganar tantos peces que la red se rompió. Es decir, hubo la asombrosa obra de Dios. La asombrosa obra de Dios. Siguiente versículo aquí, versículo 6 también. Leamos juntos. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto fue un milagro asombroso, ¿sí? Un milagro asombroso que superó la experiencia y el conocimiento de Pedro. La experiencia y el conocimiento y sabiduría del hombre. Esto es el resultado de obediencia. Pero cuando Dios obra, esto siempre es posible. Este tipo de milagro siempre es posible cuando Dios obra, ¿sí? Entonces, podemos decir que esta es la obra de Dios a través de la obediencia. Entonces, nosotros debemos recordar en esto, ¿sí? Obediencia lleva la obra de Dios. Siempre queremos la obra de Dios en mi vida, ¿sí? Por eso oramos. Dios, óbrame en mi vida, ¿sí? Me da esto, me guía. Esta es la obra de Dios. Para que pueda obrar Dios en mi vida, debemos obedecer. Esto es el proceso. También podemos saber que esa obediencia es posible cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios. Todo está conectado. Escuchamos la palabra de Dios. Aunque Pedro tenía su propia experiencia y su propio conocimiento, pero pudo obedecer porque primero escuchó al Señor. Aquí San Lucas capítulo 4 explica esto, ¿sí? Aquí capítulo 5 versículo 4 dice así:
Cuando terminó de hablar, Jesús terminó de hablar. Jesús dijo, Jesús dio la palabra. Cuando terminó de hablar, entonces Pedro escuchó la palabra del Señor. Después de escuchar la palabra de Dios, él pudo obedecer. Fue después de escuchar la palabra del Señor que Pedro pudo obedecer. Y a través de esa obediencia hubo una obra maravillosa de Dios. Entonces, siempre debemos recordar que la obra de Dios sucede cuando obedecemos a la palabra de Dios. O sea, sin obediencia no hay obra de Dios. Debemos recordar en esto. Sin obediencia no hay obra de Dios. A pesar de que queremos una obra de Dios en mi vida, pero si no obedecemos, no habrá ninguna obra de Dios. Sin embargo, la gente ni siquiera obedece la palabra de Dios y quiere que la obra de Dios suceda en su vida. Pero de verdad, eso es algo muy contradictorio, ¿no? Hoy estamos aprendiendo acerca del principio de obra de Dios. Cómo suceda, ¿sí?, obra de Dios en mi vida. Obediencia, a través de la obediencia. La desobediencia es fácil, ¿sí? Desobediencia es fácil, porque es muy fácil de hacer lo que quiero hacer siempre. Eso es desobediencia. Sin embargo, no es fácil de renunciar a mi voluntad y mis pensamientos y obedecer la voluntad de Dios. Eso no es fácil. Por lo tanto, cuando vivimos la vida cristiana, nuestros cuerpos tienden a elegir el camino fácil carnalmente, que es la desobediencia. Nuestro cuerpo quiere esto. Pero tenemos que vencer ese pensamiento de que quiere hacer según mi propio corazón en la vida cristiana, escuchando la palabra de Dios. Si yo recibí la salvación verdaderamente en mi vida cristiana, debemos poner el criterio lo que Dios considera correcto. O sea, la palabra de Dios tiene que ser el criterio de nuestra vida. Por eso escuchamos la palabra de Dios. Por eso debemos escuchar atentamente la palabra de Dios, para que sea el criterio exacto en nuestra vida, la palabra de Dios. En base de esta condición, podemos obedecer adecuadamente y Dios obra en nuestra vida. Es un proceso muy claro, ¿sí? Entonces, algo muy parecido, ¿sí?, algo muy parecido como la palabra de Dios, no se puede ser el criterio jamás. Parecido, eso no. Correctamente, exactamente, igual. Obedecemos exactamente a la palabra de Dios, no algo parecido. A pesar de que mi pensamiento es muy parecido como la palabra de Dios, no podría ser el criterio absoluto, sino hay que coincidir exactamente con la palabra de Dios para que sea el criterio de la vida. Para esto debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos distinguir exactamente cuál es la palabra de Dios correcta. Pero aquí, Jeroboam, la historia del texto principal, Jeroboam ha cambiado, ¿sí?, ha cambiado el criterio de Dios. O sea, él cambió la fecha que fijado por Dios. Aquí, según Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 32, aquí explica acerca de esta historia. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 32. Si lo tienen, leamos juntos. Entonces instituyó Jeroboam
fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Bedel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bedel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Aquí, él hizo esto, ¿sí? En este versículo, si vemos la lengua original, podemos encontrar la expresión que significa parecido, ¿sí? Lengua original explica como así, parecido. En realidad, algo parecido es más horrible. La ley de Dios. La ley de Dios dice que los israelitas deben guardar las fiestas solemnes de los tabernáculos en Jerusalén, en el día de 15 de julio, ¿sí? 15 de julio cada año. Esta es la ley de Dios. Fiesta solemne de los tabernáculos en Jerusalén en el día de 15 de julio cada año. Esta es la ley de Dios. Por eso ellos debían ir a Jerusalén en ese día, 15 de julio. Pero Jeroboam ha cambiado ese día como 15 de agosto. 15 de agosto. Muy parecido, ¿sí? Parecido con el día de 15 de julio. Un mes. Diferencia un mes. Parece que pensando así, no importa, ¿sí? No importa porque solamente tiene la diferencia de un mes, no más. Tal vez las personas podrían pensar de esa manera. Parecido, ¿sí? Solamente un mes estaría bien. Humanamente podemos entender, ¿no? Además, en realidad, el mes de julio era el tiempo de cosechar. Debido a que en ese momento habían ocupado, ¿no? Habían estado muy ocupados los israelitas para cosechar. La decisión de Jeroboam prácticamente se veía muy cómodo y razonable ante los ojos del hombre para ellos. Humanamente es muy entendible, ¿no? Razonable, cómodo. Sin embargo, en el asunto de la verdad, en el asunto de la fe, no se puede existir algo como parecido, nunca jamás. Debemos recordar en esto. La ley de Dios es la ley de Dios. La verdad es la verdad. Y la falsedad es la falsedad. Muy correcto, claro. Entonces, se puede decir que algo parecido con la verdad es la falsedad. Algo parecido, no. Por lo tanto, algo muy parecido con la salvación tampoco es la salvación. Parecido, no. Solo la fe de creer en la sangre de Cristo es la salvación perfecta, que es la eterna redención, que dice la Biblia, palabra de Dios. No es la salvación como lo que guardar la ley, hacer una buena obra y ofrendar el diezmo, etcétera, algunas obras. No, sino la fe de creer en la sangre de Cristo es la salvación verdadera. Esto es el contenido del Evangelio. En el seminario de la Biblia hemos aprendido varias veces acerca de la salvación correcta, bíblica. Los israelitas tenían que tomar la sangre de oveja y la poner en los dos postes y en el dintel de la casa para que salieran del Egipto, ¿sí? En el libro de Éxodo explica esto. Eso es la manera de Dios y la ley de Dios. Mandamiento de Dios para el Éxodo.
Esto es una sombra de la salvación, ¿no? Pero si hubiera como esta persona que piensan de esa manera, parece que en mi pensamiento, en mi propio corazón, la sangre es muy horrible, entonces voy a poner las flores en vez de la sangre. Podría pensar de esa manera, ¿no? En mi propio corazón, propio pensamiento, creo que la tinta roja es muy parecida con la sangre, entonces no habría problema que usara esto. Humanamente podría pensar de esa manera, ¿no? A pesar de que son muy parecidos como la sangre, ellos jamás pudieran salvar a las israelitas, a las personas. Nosotros, en el asunto de la verdad, nunca debemos contemporizar con mis propios pensamientos o mis propios sentimientos. La Biblia exactamente dice así. Aquí, Efesios capítulo 1, versículo 13. Busquemos la Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí está explicando acerca de la salvación exacta, bíblica. Efesios 1, 13. Si lo tienen, leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la salvación. Como dice la Biblia, escuchamos la palabra verdadera de Dios y creemos en el evangelio. En el evangelio, ¿sí? Evangelio tiene este contenido. Así que recibimos la salvación. El evangelio. Evangelio tiene el contenido que Jesucristo murió en la cruz, derramando su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. El evangelio tiene una historia muy grande. A través de la palabra de la verdad, ¿sí? Que es la Biblia, escuchamos esta historia, ¿sí? Esta verdad, y creemos en esta verdad, en este evangelio, así recibimos la salvación. La Biblia explica de esa manera. Si hemos recibido la salvación por el oír la palabra verdadera, así deberíamos vivir nuestra vida cristiana dignamente conforme a esa palabra verdadera, la cual es la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Por eso escuchamos la palabra de Dios. Cada reunión, cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada reunión distrito, ¿sí? La palabra de Dios es el criterio de nuestra vida. Vivir mi vida cristiana conforme a mi propio corazón o propio pensamiento es el pecado como de Jeroboam. La vida cristiana tiene que ser conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis pensamientos cómodamente, ¿sí? Seguir mi pensamiento, seguir mi sentimiento es muy fácil, es cómodo. Pero la vida cristiana no es así. Tenemos que recordar que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó y por eso él pudo sobrevivir de este gran diluvio que ha destruido a toda la humanidad. Sabemos esta historia también. El diluvio de Noé era una calamidad. Era una calamidad de que la humanidad nunca había experimentado hasta tal momento. Por lo tanto, Dios le dio a Noé las maneras detalladas para hacer el arca. Dios explicó muy detalladamente, desde los materiales hasta las medidas. Eso era muy complicado y delicado, ¿sí? Es muy difícil, complicado. Mire,
Aquí, Génesis capítulo 6, versículo 14, 16, explica acerca de este contenido. Mire, Dios mandó de esa manera, muy detalladamente. Aquí les leo: hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Así muy detalladamente mandó a Noé. Esto ciertamente era un trabajo muy cansado, ¿sí? Muy cansado, muy difícil. Noé era muy inteligente, ¿sí? ¿Cómo pudo hacer esto? Así, con esta forma, Noé había construido ese arca casi durante 100 años. Pero creo que Noé a veces habría querido hacerlo conforme a su propio corazón. Por ejemplo, Dios me mandó esto, es muy complicado, muy difícil. ¿De verdad tengo que usar la madera de gofer? Por aquí hay muchas otras maderas. Y entonces no podría usar ellas. Podría pensar de esa manera, ¿no? Ciertamente hay que ser 300 codos por la longitud. No sería suficiente solo 200 codos. Así, Noé no habría tenido como este pensamiento en su corazón, por lo menos un ratito. ¿Cómo piensan ustedes? Eso es mi personal opinión. Nunca explica en la Biblia acerca de su corazón, pero mi propio pensamiento. Pero Noé no lo hizo así. No lo hizo así. Obedeció perfectamente. Si él hubiera hecho el arca con su propio pensamiento, este arca ciertamente habría sido quebrantado en ese diluvio muy grande. Muy grande. El experimento científico de nuestra época ya ha probado que este arca, hecho por el mandamiento de Dios, es la más fuerte y segura. Sí, había probado, ¿sí? Experimento científico de nuestra época. Debido a que Dios es el mejor científico y diseñador del universo, puede mandar y guiar muy dignamente, adecuadamente, detalladamente para todas las cosas. ¿Por qué? La palabra de Dios es la verdad. Él sabe todo. Él es un ser más inteligente. Por lo tanto, a pesar de que a veces se veía que mi pensamiento es como correcto, pero lo que confía y sigue la palabra de Dios es más seguro y más cierto. Aquí, Génesis capítulo 6, versículo 22. Aquí, este versículo muy corto, pero miremos en la pantalla, leamos juntos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció perfectamente. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí, a pesar de que es la frase muy corta, un versículo muy corto, es el aspecto tan digno y hermoso ante Dios. Nosotros también debemos ser como Noé.
Mi vida es como de Noé o de Jeroboam. Hoy tenemos que reflexionar, ¿sí? Tenemos que reflexionar acerca de nuestra vida muy sinceramente con este tema. Porque Dios bendecirá, ¿sí? Dios bendecirá la vida que piensa siempre ante la palabra de Dios y hace que reflexiona y corrige los errores de su vida por la dirección correcta, ¿sí? A través de esta historia debemos pensar en esto. Aunque estamos en una dificultad o en una situación muy delicada por varios motivos, nunca se cambiará la verdad de que somos cristianos. Somos cristianos. Aunque podría pensar así, parece que estaría bien, porque ahora mi situación es así. Entonces, no habría problema aunque vivo yo de mi propia manera por ahora. Debido a COVID, mi trabajo y mi situación, así que no habría ninguna manera, por eso vivo así de esta manera. Esta es la vida que sigue su propio corazón, como Jeroboam. Pero la Biblia dice, esto es el pecado, ¿no? A pesar de que estamos en tales situaciones, debemos esforzarnos a leer, meditar y obedecer la palabra de Dios. Esto es el criterio de Dios, ¿no? Apóstol Pablo también no podía salir, sabemos, ¿no? No podía salir afuera por su prisión en Roma, ¿no? Cuando estaba en Roma, pero él había hecho muchas cosas que tenía que hacer como un cristiano con todo su esfuerzo. Él había leído y escrito la Biblia y orado, tenido comunión con los hermanos y predicado a otras personas también en el cárcel. En ese momento, la forma de prisión de Pablo era arresto domiciliario, o sea, estaba solo en la casa. Por eso podía hacer las cosas prácticamente y libremente, parcialmente y libremente. Solo no podía salir afuera de la casa, como la cuarentena de COVID, ¿sí? Por eso, parcialmente él podía hacer. Entonces, él con todo posible vivía como un cristiano. Palabra, oración, comunión y predicación. Él hacía esto. Nosotros también podemos realizar nuestra vida cristiana con varias maneras, en cualquier situación, si tenemos corazón anheloso. Corazón anheloso es muy importante, ¿no? Podemos escuchar, leer la Biblia, orar, reunirnos y predicar con varias maneras. Es decir, la vida cristiana se puede continuar, ¿sí? Se puede continuar en cualquier situación, con ninguna relación, con una buena o mala condición de nuestra vida. A pesar de que estamos en esta situación, si pensamos poco más profundamente en cómo podemos vivir para la gloria de Dios, mi conciencia de la fe enseñaría a mí acerca de la manera adecuada. Si somos cristianos salvos, el Espíritu Santo que mora en mí ayudaría a mí para poder darme cuenta y obedecer a la palabra de Dios. Pero lo más importante es tener la voluntad, ¿sí? Tener la voluntad y pasión en mi corazón, primeramente, para obedecer a la palabra de Dios. Como aprendimos hoy, Pedro pudo obedecer después de escuchar atentamente la palabra del Señor, ¿sí? A través de esta obediencia de Pedro, Dios trabaja fuertemente.
sucede una obra de Dios maravillosa. Sería bueno que la enseñanza de hoy sea un motivo de esta vida adecuada, ¿no? Es porque, como hemos aprendido, la obra de Dios se revela a través de la obediencia. Yo soy Jeroboam o yo soy Noé, yo soy Pedro. Hoy vamos a pensar, sinceramente. Consideremos profundamente y sinceramente acerca de esto por medio de la palabra de hoy. Sí, hoy no se olviden estas enseñanzas y guardemos bien este principio de Dios, de la Biblia. Debemos vivir para la gloria de Dios. Como sabemos, desde 3 de mayo habrá el seminario, ¿sí? Esto es el primer seminario de este año. Poco tarde, ya estamos en abril y ya mayo, pero con un corazón anheloso vamos a predicar, ¿sí? Para este seminario. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Recordando el tema de hoy, vamos a predicar el Evangelio fuertemente. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de ti. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder predicar el Evangelio fuertemente en el seminario que habrá desde 3 de mayo. Guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar la palabra del Evangelio y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.